El Evangelio de este domingo nos presenta una parábola muy conocida por todos nosotros, la parábola del buen samaritano. El maestro de la ley le hace dos preguntas a Jesús, y las dos preguntas están mal hechas. ¿Por qué están mal hechas? Porque en la primera pregunta hay mala intención, y en la segunda pregunta está mal hecho el planteamiento. En cambio, el maestro de la ley acierta en las respuestas. Vamos a verlo en 4 ideas. Primera idea. Vamos a analizar la pregunta que el maestro de la ley le hace a Jesús. Le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esa pregunta, en su formulación, en su literalidad, es una pregunta que está bien hecha. Otra cosa distinta es la intención, pero aquí me estoy refiriendo a la formulación de la pregunta, y esa pregunta está bien hecha. Y cuando no nos hacemos esa pregunta, eso denota que hay una indiferencia, que el tema de Dios no nos importa ni el tema del más allá. Y eso, desde luego, no puede ser bueno. Y desde luego, no podemos vivir en la vida, como dicen aquí en mi pueblo, como los cerditos del tío Mendo, comiendo y durmiendo. Así no podemos vivir. No podemos vivir solamente pensando en las cosas materiales. Digo, no solamente, que también hay que pensar en ellas, pero no solamente pensar en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado para cosas más grandes. Dios nos ha creado para que vivamos junto a Él una vida para siempre, una vida eterna y una vida en plenitud. Por eso no nos podemos quedar solamente con las cosas materiales. ¿Que tenemos que quedarnos con las cosas materiales? Sí, porque son necesarias para la vida, pero teniendo en cuenta también los ideales tan grandes que nos plantea el Señor. Una de las grandes equivocaciones que podemos tener en la vida, y esta es muy común, es pensar que las cosas las compramos con dinero. Y eso no es del todo cierto. Si yo tengo una moto y aspiro a un auto mejor, ¿cómo consigo eso? Con dinero. Pero es que si después quiero un auto deportivo, ¿cómo consigo eso? Con dinero. Sí, y si tengo una casa pequeñita y aspiro a una más grande, ¿cómo consigo eso? Con dinero. Pero si es que después no me conformo con esa casa grande y cómoda, sino que aspiro a una villa que tenga de todos los lujos, ¿cómo consigo eso? Con dinero. Sí, es verdad que lo consigo con dinero. Pero ¿cómo se consigue el dinero? Aquí está la clave de la pregunta. ¿Cómo consigo yo el dinero? Pues con mi vida. Trabajando y trabajando mucho y dedicándole mucho tiempo. Tiempo que muchas veces se lo robo a cosas importantísimas. Como puede ser que se lo estoy robando a la familia, o se lo estoy robando a Dios, o se lo estoy robando a los demás. Y entonces estoy hipotecando mi vida. O sea, mi vida no la hipoteco solamente con dinero, sino que la hipoteco con tiempo de mi vida. O sea, la estoy hipotecando con mi propia vida. Y ese es uno de los grandes errores que cometemos mucho en nuestras sociedades actuales. Y vamos con la segunda idea. El maestro de la ley acierta con la respuesta, porque la respuesta es amar a Dios y amar al prójimo. Pero, a continuación, se equivoca en la pregunta. ¿Qué pregunta hace? La pregunta es la siguiente. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Por qué se equivoca en esa pregunta? Porque en la pregunta en sí, él ya está presuponiendo que hay alguien que puede que no sea mi prójimo. Y ahí ya se está equivocando. Y el maestro de la ley sabía muy bien lo que decía la palabra de Dios. Sabía la teoría. Sabía la literalidad de la palabra de Dios. Eso lo tenía él claro. Pero no lo había comprendido. Y todo aquello que no se comprende, todo aquello que no se tiene claro en la cabeza, es imposible después que lo podamos llevar a la vida. Lo que no se tiene claro en la cabeza no se puede aplicar en la vida. El mismo Jesús que nos dice amarás a tu prójimo, también nos dice amarás a tu enemigo. Con lo cual,
¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? Pues nos está diciendo sencillamente que toda persona es nuestro prójimo. Y además, a nuestro prójimo no lo elegimos, nos viene dado. Y al prójimo no siempre lo elegimos nosotros. Y digo no siempre, porque hay veces que sí elegimos nosotros a nuestro prójimo. Voy a poner un ejemplo, o un par de ejemplos. Cuando nosotros elegimos a nuestro prójimo, primer ejemplo, me ofrezco voluntario para trabajar en un comedor social ayudando allí a las personas necesitadas. Ahí he sido yo el que ha tomado la iniciativa, el que ha elegido ayudar de esa manera. Ahí tomo yo la iniciativa. Pero es que hay otras ocasiones en las cuales yo no puedo tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque son urgencias que me vienen dadas. Por ejemplo, la parábola de hoy. La parábola de este domingo. Está muy claro. Ese samaritano no eligió a aquella persona. Se la encontró. Tenía una necesidad urgente y él no se desentendió. O sea, en ocasiones nosotros podemos elegir a quién ayudamos, pero en otras ocasiones no somos nosotros quienes elegimos a quién ayudamos, pero que tenemos que ayudarle. Esto es lo que nos enseña la parábola de hoy. Porque hay veces que pensamos, no, yo soy el que elige a quién tengo y quiero ayudar. No siempre es así, porque hay ciertas situaciones que son urgentes y hay que atenderlas en el momento. ¿Y qué significa la palabra prójimo? La palabra prójimo significa próximo, significa cercano. O sea, con las personas que más tenemos que ejercer el amor y la entrega, tienen que ser con los más cercanos. Y podemos preguntarnos, ¿quiénes son los más cercanos a nosotros? Pues sin duda ninguna, nuestra familia. Y a veces somos muy buenos en la calle, pero dejamos un poquito o bastante que desear con los de dentro, con los de casa. A veces fallamos con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija, con los padres, y es con los cuales tenemos que ejercer, en primer lugar, nuestro amor y nuestra entrega. Y vamos con la tercera idea, que me parece también muy importante y la tenemos muy bien reflejada en la parábola de hoy. La ayuda tiene que ser personal, pero no siempre individual. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que hace el samaritano? El samaritano socorre a aquella persona. Es el primero en socorrerle, pero después pide ayuda. Después pide ayuda al posadero. Pero ¿dónde está lo importante de la acción del samaritano? Lo importante es que no se desentiende. Le socorre en un primer momento, pero después ve, por la razón que sea, que no la sabemos, bueno, una parábola, ¿no? Pero por la razón que sea, a veces no podemos seguir socorriendo a una persona, pero no nos desentendemos de esa persona. Buscamos que esa persona siga siendo atendida. Y esto es lo importante, no desentenderse. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que no siempre podemos ayudar en todo a una persona. Pero sí que es verdad que podemos remitir a esta persona a otras personas o a otros centros donde puedan ayudar mejor a esta persona. La clave está en no desentendernos. Eso es lo importante. Que no nos desentendamos de las personas, que no nos desentendamos de las necesidades y de las urgencias de las personas. Esto es lo que hace el buen samaritano. Le cuida en un primer momento, pero no se desentiende. Le dice al posadero, cuídalo y cuando vuelva te pagaré lo que te deba. Y les pongo un ejemplo de lo que estoy diciendo. Yo en más de una ocasión he remitido a un centro de orientación familiar a ciertas personas, sobre todo matrimonios que tienen algún problema. Yo les puedo atender en un primer momento, pero hay ciertas cosas, ciertas situaciones que me superan. Pero es que en estos centros de orientación familiar, pues hay médicos, hay abogados, hay psicólogos, hay otros sacerdotes, a lo mejor con más estudios que los que tengo yo. O sea, personas muy preparadas para atender estas situaciones y estos casos. Pues ya está, uno reconoce humildemente, yo hasta aquí he podido llegar,
esto ya a partir de aquí ya me supera, pues lo remito a otras personas que los puedan atender. Ahí digamos que se está creando una especie de redes de amor, ¿eh? Como un entramado de amor, donde la persona no queda abandonada, no queda tirada a su suerte, sino que entre unos y otros la vamos ayudando, que eso es lo importante, que la persona no se sienta abandonada, que la persona siempre sea ayudada o bien por unos o bien por otros. Y cuarta y última idea, que curiosamente también son las últimas palabras que dice Jesús en el Evangelio de hoy. ¿Qué le dice Jesús al maestro de la ley cuando acierta en la respuesta? Le dice: anda y haz tú lo mismo. Ahí Jesús nos viene a decir que menos palabras y más hechos. Esta parábola no necesita mucha explicación. Hay en otras ocasiones que Jesús explica la parábola. Esta parábola no necesita mucha explicación, sí necesita mucha implicación. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.